Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Sabatini, soy docente de la Cátedra de Ecología de Sistema Agropecuario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y en el día de hoy le vamos a presentar el trabajo práctico número 5 que corresponde a el tema relacionado con los inventarios de los bosques nativos, eh, la evaluación particularmente del estrato arbóreo por diferentes métodos, sean parcelarios o no parcelarios. Bueno, entonces el objetivo general del práctico es adquirir habilidades en el empleo de metodologías que sirvan para muestrear, ya sea parcelario y no parcelario, y de esta manera poder evaluar cuál es el estado de la comunidad arbórea en el bosque nativo o en una plantación. En cuanto a la evaluación, puede ser en cuanto a sus características florísticas, ya sea conocer la diversidad de especies, o en cuanto a sus características estructurales, conocer su altura, su diámetro, su área basal, la cobertura de las copas, la relación que existe o la relación que existe entre las plantas, su posición y su distribución espacial, entre otros aspectos que pueden ser importantes desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista científico para extraer cualidades y extraer información cuantitativa sobre este tipo de ecosistema particular. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de bosque nativo, cuando estamos hablando de un bosque, la estructura o el componente dominante de este ecosistema, como ya se había visto en teoría, es el árbol. Por lo tanto, este práctico está basado fundamentalmente en las mediciones de esos árboles. ¿Tá? Entonces, como pueden ver acá, la pregunta que nos hacemos es cuál es el objetivo desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del conocimiento, realizar un inventario de la comunidad arbórea. Y bueno, los objetivos pueden ser muy variados, pero uno de ellos y de gran importancia es conocer cuál es la composición florística de las especies que componen un bosque en particular y establecer cuál es su grado o cuál es su valor de importancia de cada una de las especies que se encuentra o que conforma ese bosque nativo. Por otro lado, también muy importante es conocer o saber cuál es la densidad de la estructura arbórea de un bosque en general, como también cuál es la densidad por especie, ¿no? Eso también nos puede dar una idea sobre cuál es su estado de conservación en función de que si son especies de alto valor de conservación, como la mayoría de las especies nativas, o especies que pueden ser exóticas, que como también se ha visto o se va a ver en futuras clases, los bosques se encuentran invadidos por especies que no son exóticas, mejor dicho, que son exóticas y que no son nativas, y por lo tanto estimar esa densidad por especie y su proporción relativa respecto a la densidad total es de gran importancia. Por otro lado, uno de los aspectos también que si bien hacen más en torno a la cuestión científica, pero que también pueden dar respuestas o pueden brindar ciertas este, respuestas sobre los ecosistemas boscosos, es conocer cuál es la distribución espacial de estas especies y de esa manera nos permite conocer o nos permite comprender o dar explicaciones sobre la competencia intra e interespecífica. Eh, por ejemplo, si estas especies que conforman el estrato arbóreo eh, tienen o no, eso es algo que aún se desconoce, alguna relación alelopática, por ejemplo, o entre otros aspectos que pueden hacer a la dominancia, a la codominancia de estas especies dentro de un ecosistema boscoso. Por otro lado, también realizar un inventario, realizar un relevamiento en la comunidad, lo podemos hacer con el objetivo de conocer cuál es la distribución estructural por su altura y por sus clases diamétricas. Obviamente que esto va a derivar de parámetros o va a derivar en otros parámetros secundarios que hoy en día son muy importantes
como por ejemplo estimar su volumen y a través de diferentes ecuaciones alométricas poder estimar la biomasa, o sea, poder estimar cuánto representa cada especie y cuánto representa el bosque en general en cuanto a su biomasa, y eso en un tema actualmente muy de moda y un tema muy moderno de estimar sobre la captura. En esa biomasa sabemos que los bosques pueden capturar carbono y por lo tanto conocer cuál es la captura de carbono es muy importante. Por otro lado, también en estos relevamientos se pueden determinar cuál es el estado sanitario de los árboles, por ejemplo, si se encuentran enfermos o no, sobre todo a través de estimaciones cualitativas. Y también se pueden, a través de estos relevamientos arbóreos, se pueden generar numerosos modelos que puedan predecir o que puedan, en cierta manera, determinar la posición en la cual esos bosques se encuentran dentro de la sucesión ecológica, mejor dicho, de la sucesión vegetal, que más adelante vamos a ver en el transcurso de la asignatura. Bueno, sin duda este último tema tiene una importancia desde el punto de vista científico en el ámbito de la conservación, en la cual conocer esa estructura diamétrica, esa estructura por edades, la estructura en cuanto a su altura, su cobertura, la posición espacial, etc., pueden aportar elementos que indiquen que ese bosque tenga atributos que expliquen su nivel de conservación, si se encuentra en un estado de conservación alto, mediano o bajo, por ejemplo. Bueno, estas metodologías, así muy, como se observa en el gráfico, muy simple, se pueden dividir en dos grandes grupos. Un grupo parcelario, en la cual se conoce la superficie, pueden ser parcelas circulares, muy utilizado, por ejemplo, en estimación de volumen en plantaciones forestales con destino a madera. Y también pueden ser métodos no parcelarios a través de la medición de distancias, que ya más adelante vamos a ver. Y de estos dos métodos, o de estas dos formas de poder estimar o poder evaluar el estrato arbóreo, se puede estimar la densidad arbórea, como también otras variables, como ya les comenté anteriormente. Los métodos parcelarios, como les dije, es una superficie conocida, que puede ser una circunferencia, o puede ser un rectángulo, un cuadrado, en la cual el número de individuos va a ser variable, porque no se conoce el número, si no es necesario realizar una evaluación, por lo tanto el número es desconocido. Y en el caso de los métodos que no son parcelarios, sí se conoce el número, o sea, es un número constante de individuos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, como les comentaba, los métodos parcelarios pueden ser utilizando una superficie conocida, pueden ser circulares o pueden ser rectangulares. Si son circulares, normalmente en nuestros bosques pueden ser circunferencias con un radio conocido, generalmente entre los 10 a 30 metros. Y la densidad se va a calcular contando la cantidad de árboles, la cantidad de individuos presentes dentro de cada parcela, y se utilizan como mínimo en bosques del espinal mesopotámico, particularmente en la provincia de Entre Ríos, aproximadamente entre 5 parcelas por muestreo de unos 15 metros de radio. Sin embargo, obviamente esto, como ya vimos anteriormente, para poder definir o para poder determinar la unidad, la superficie de esa unidad muestral, va a depender de un sinnúmero de variables. Le puedo reiterar, va a depender obviamente del error estimado que uno está esperando a través del muestreo, o sea, a través de esa estimación. Va a determinar también fundamentalmente las cuestiones operativas y logísticas en el campo. En los bosques nativos de Entre Ríos no es sencillo por ahí realizar este tipo de métodos circulares, sobre todo en aquellos que son muy cerrados. Sin embargo, se emplean y son utilizados porque eliminan mucho efecto de bordura. Y también va a depender mucho de la capacidad económica
en cuanto a su número de muestreo, va a determinar la capacidad económica porque obviamente esto es un costo que implica el muestreo, ¿no? Para poder solventar ese costo de muestreo. Y obviamente sin duda va a determinar el número de muestra y la distribución y la ubicación del grado de heterogeneidad que tienen los ambientes, que para ello ya se vio anteriormente que hay un sinnúmero de técnicas, por ejemplo, a través de la fotointerpretación, la utilización de imágenes satelitales, etcétera, que nos permiten poder ubicar cada una de las unidades muestrales. Otra alternativa son métodos también parcelarios, son las parcelas rectangulares. Generalmente en los bosques del espinal, que se está utilizando actualmente en nuestro equipo de investigación, lo hemos utilizado bastante. Tiene una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados. Son parcelas que tienen 10 metros de ancho por 50 metros de largo. La densidad también se calcula de la misma forma que una parcela circular, exactamente igual. Se cuenta la cantidad de individuos que se encuentran dentro de esa parcela y obviamente eso después se lleva a una superficie por hectárea. En este caso, como las parcelas tienden a ser de mayor tamaño, el número de muestras es aún más reducido, pero también de igual forma el número de muestras debe ser obviamente previamente fijado en función de lo que les mencionaba anteriormente, el error esperado, la heterogeneidad, la parte económica, para poder solventar los costos del muestreo. Y bueno, acá una de las ventajas del muestreo utilizando parcelas rectangulares es que es un poco más sencillo y operativo a campo, sobre todo en aquellos bosques que son más cerrados, y también permite realizar otras estimaciones, como por ejemplo se puede en una parcela rectangular se puede relativizar, ¿no? Cada uno de los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Entonces en cada árbol que se mida se puede asignar, se le puede determinar, por ejemplo, su posición XY para luego hacer análisis posteriores, como les decía anteriormente, y conocer los grados de distribución espacial de las diferentes especies, por ejemplo. Pero esos son un tipo de... Lo que les quiero mostrar son diferentes formas de muestreo con diferentes objetivos, ¿no? Bueno, un ejemplo de estudio en parcelas circulares que realizó la Cátedra de Ecología años atrás. Para poder estimar, se emplearon estas metodologías de muestreos circulares y en cada una de esas unidades muestrales se pudo estimar el crecimiento anual de los distintos individuos, que para ello se colocaron dendrómetros, como se observan en la figura. Hay una persona colocando unos dendrómetros, que son unos dispositivos de aluminio, unas cintas de aluminio, en la cual uno puede ir midiendo anualmente el crecimiento en función del engrosamiento de los troncos, ¿no? De las bases de los árboles, que se realiza obviamente a diferentes alturas en función obviamente del tipo de estudio. Por ejemplo, si se lo realiza en la base del tronco tiene un tipo más ecológico, y si se lo hace a 1,5 metros tiene un objetivo productivo, por ejemplo una plantación forestal, para saber cuál es el incremento volumétrico o diamétrico para estimar o proyectar el volumen de madera a turno de corte, por ejemplo. Pero bueno, esto es un ejemplo en la cual, como pueden ver en la imagen, una vez colocado el dendrómetro se hace una marca, se espera un determinado tiempo, en función obviamente si se está esperando obviamente del crecimiento del árbol, los árboles, pero también en función del tipo de muestreo que uno quiere realizar, y se hacen pequeñas marcas sobre el árbol en cada una de las mediciones, y la relación entre la distancia de una marca y la otra, obviamente eso se lo lleva a una relación cilíndrica para poder estimar su crecimiento. Bueno, acá se les presenta un trabajo que luego va a quedar en las descripciones del video, va a quedar para que lo puedan leer, algunos resultados sobre las especies más importantes, como pueden observar en diferentes situaciones, en diferentes regiones de bosques templados de Entre Ríos. Bueno, y otro tipo de representaciones que se pueden obtener a partir, en función de las clases diamétricas,
se obtuvo cuál fue el incremento anual promedio, ¿no?, en centímetros por individuo. Bueno, otro ejemplo de estudio, utilizando parcelas rectangulares, en la cual el objetivo, como les dije anteriormente, era reconocer o intentar explicar o saber cuál es la distribución espacial que hay entre las especies más dominantes de un bosque nativo, del espinal mesopotámico, en particular en la provincia de Entre Ríos. Como saben, las 3 especies dominantes son el algarrobo, el ñandubay y el espinillo. Y establecer si existe o no existe una competencia o una interacción, o qué tipo de interacción existe. Creemos que puede existir una competencia interespecífica, obviamente en función de las clases diamétricas. Bueno, como pueden observar acá hay otra forma. En una parcela rectangular se registra la especie, la circunferencia o el diámetro, la distancia en relación al eje Y, la distancia en relación al eje X, para poder establecer la posición XY de cada uno de los individuos. Luego, con un clinómetro, que es un dispositivo para medir la altura de los árboles, se estima, se hace la medición de la altura total de los árboles, y como también la altura del fuste, que eso también da otros parámetros también que posteriormente se analizan. La cobertura de copa, para conocer cuál es la relación de competencia entre ellas. También la cobertura de la copa se calcula, ustedes ven ahí en la planilla, inicio, centro y final, solamente midiendo sobre la transecta central cuántos son los metros de ocupación de cada uno de los individuos. Y bueno, hay 2 variables que son normalmente son cualitativas, coeficientes de rectitud y estado sanitario, que fundamentalmente el estado sanitario está relacionado si el árbol se encuentra enfermo o no se encuentra enfermo. Bueno, como algunos resultados parciales, ustedes pueden ver ahí, cada una de las parcelas. Esas son parcelas de 10 metros tienen 10 metros por 10 metros por 50. Cada uno de estos círculos indican cuáles son las especies en las cuales se analizaron. Lo que se pudo observar, esto es en Espinillo, en ñandubay, que fue donde hubo una correlación, o donde por lo menos se explicaba o hay un grado de relación o de correlación espacial entre la presencia de puntos de individuos adultos por encima de 10 centímetros de diámetro a la altura del pecho y por debajo de 10 centímetros juveniles. Y bueno, lo que se pudo observar también este tipo de gráficas en la cual el algarrobo posee una distribución completamente aleatoria a diferentes tipos de escalas, o sea, a diferentes distancias de cada uno de los árboles. No existe una relación, tanto en guayabo y en algarrobo no existe, la distribución es completamente aleatorizada, pero sin embargo en espinillo y en ñandubay sí se observó una cierta agregación, en la cual está explicada por otros patrones. Y bueno, eso nos permite este tipo de estudio cuando es ese tipo de estudio parcelario, ¿no? Y como último ejemplo, un estudio parcelario también realizado en la provincia de Entre Ríos, en el norte, en el departamento Feliciano, a través de la estimación por métodos parcelarios de la densidad de cada una de las especies arbóreas presentes en diferentes ambientes. En este caso hay 5 ambientes. Se pudo estimar cuál es la biomasa aérea, ¿no?, promedio de cada uno de los ambientes, y en función de la biomasa aérea y con la ayuda de ecuaciones alométricas locales también generadas por el equipo de investigación de la cátedra, se pudo estimar cuál es la capacidad de almacenaje en bosques en función de esa diversidad y esa riqueza de especies en cuanto a su stock de carbono. Bueno, esto para que vean algunos ejemplos sobre lo que se puede hacer con métodos parcelarios en diferentes situaciones y en diferentes casos. ¿Qué diferencia hay con el método no parcelario? Bueno, lo que dijimos del método no parcelario es que no se conoce la superficie. Es un método de vegetación que es aplicable a muchos estratos, ¿no? Puede ser tanto el estrato arbóreo como el estrato arbustivo. Se conoce como el método de punto cuadrante. Y se basa fundamentalmente en el espaciamiento entre los árboles, que se estima a través de las mediciones de distancia, que es la base o la lógica de este tipo de metodologías. A partir de esa medida lo que se calcula que es
la densidad de árboles, el área basal del bosque y el área muestreada. Como los árboles están distribuidos al azar, al medir la distancia de un árbol y el individuo más cercano, normalmente tiende a distorsionar los datos porque se eliminan las distancias mayores, entonces se obtiene un promedio de las distancias menores. Y es en eso en la cual se basa el método de cuadrante. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el método de los cuadrantes centrados o también conocido como método de los cuartiles? Como ustedes pueden ver en la imagen, esa es una representación gráfica de un bosque nativo. Como ven, la distribución de los árboles se encuentran azarosamente, en forma aleatoria. ¿Y en qué consiste? Bueno, una vez que se ubica cuál es la zona a relevar, se traza una línea, una transecta, que es lo que está en línea de punto más gruesa, con mayor grosor, en la cual sobre esa línea se ubican las unidades muestrales, U1, U2, U3, U4, U5, en función de la cantidad de unidades muestrales que se decidan tomar. Esos puntos o esas unidades muestrales se deben ubicar de tal modo en la cual se encuentren equidistantes entre los cuartiles, y de tal modo también que se evite medir el mismo árbol dos veces, ¿no?, de un cuartil a otro cuartil. Una vez que a campo se trace esta transecta, se ubican las unidades muestrales que tienen que estar equidistantes, como tal de que el árbol no se mida dos veces. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ese punto rojo simboliza el centro de la unidad muestral. En el centro de que obviamente está representado por un centro de ejes cartesianos, en la figura se representa ese punto aleatorio a campo que fue considerado como el centro o el inicio de la medición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En cada uno de esos puntos, en cada punto, se traza, ¿no?, dos líneas imaginarias que tienen que ser ortogonales entre sí, y en cada uno de los puntos se identifica o se registra. En cada uno de los cuadrantes se registra, por ejemplo, en el cuadrante 1, qué especie es este árbol. Se calcula, mejor dicho, se mide la distancia que hay entre la corteza del árbol y el punto de la unidad muestral con la transecta. Y también se registra el diámetro, la altura del pecho, también puede ser la circunferencia, total después se lo lleva a diámetro. Lo mismo se hace para el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. O sea, cada unidad muestral va a tener 4 árboles, 4 distancias y 4 diámetros, ¿no? Una vez que se termina con esta unidad muestral, se avanza a la que sigue y así sucesivamente. Entonces, lo que se va a obtener, esta es la planilla de campo, ¿no? Cada punto, ¿no?, el punto número 1, la unidad muestral 1, la especie del cuadrante 1, la especie del cuadrante 2, la especie del cuadrante 3, la especie del cuadrante 4. El diámetro de la misma manera y la distancia de la misma manera. Entonces, por ejemplo, como pueden ver acá abajo, se les presenta un ejemplo. Por ejemplo, Acacia caven, bueno, actualmente Bachelia caven, tiene un diámetro de 0,37 metros y una distancia de 4,8 metros, que es la distancia entre el árbol y la unidad muestral, el centro de la unidad muestral con la transecta que se trazó originariamente. ¿Cómo se hace para el procesamiento? O sea, ¿qué sigue posterior a capturar la información, a tomar la información de campo? Bueno, se utiliza una serie de fórmulas muy sencillas que se basan fundamentalmente en la distancia, en el diámetro y en especie. Entonces, como pueden observar, el primer cálculo lo primero que se realiza es estimar la distancia media, que es la sumatoria de las distancias individuales. Obviamente eso se lo divide en razón de 4 por el número de puntos realizados, ¿no? Recuerden de que en alguno de los cuadrantes puede que no exista un árbol, puede que no haya un árbol, por lo tanto no todos los cuadrantes van a estar completos. Por lo tanto, esto es un punto importante a tener en cuenta cuando se estima la distancia media y luego cuando se estima el área. Entonces, teniendo esa distancia,
ese valor de distancia, se puede calcular cuál es el área media, que es la distancia media elevada al cuadrado, porque, como se observó en el gráfico, en el gráfico anterior, esa distancia representa en cierta manera un área cuadrada. Entonces, ¿a qué es igual o cómo se estima la densidad total? Y bueno, la densidad total de individuos por hectárea es el equivalente a decir 10.000 metros cuadrados, que es el equivalente a una hectárea en función de el área media estimada por cada cuadrante. Teniendo eso, uno ya con eso ya sabe cuál es la densidad total, o sea, la cantidad de individuos por hectáreas. Pero nos interesa saber, o un resultado, como le mencioné anteriormente, conocer cuál es la densidad relativa por especie. Y para conocer la densidad relativa por especie, uno tiene que saber cuál es el número de individuos de la especie A o el número de individuos de la especie B, multiplicado por 100 por un factor de corrección en función del número de individuos totales. ¿Tá? El número de individuos totales que se calculó anteriormente. Una vez estimada la densidad relativa por especie, uno puede estimar la densidad relativa por especies por hectárea, que es la densidad relativa por especie multiplicado por la densidad total dividido 100. De esta manera ya obtenemos dos parámetros importantes, que es la densidad total. También obtenemos la densidad relativa por especies por hectárea. Y posteriormente vamos a estimar cuál es el área basal promedio por individuo por especie, que como observan es el área basal promedio de individuos de cada una de las especies, el área basal promedio, ¿no? Diámetro promedio, que con ese diámetro promedio uno puede estimar el área basal, como llama de diámetro a área, utilizando la ecuación pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Una vez que se estima el área basal promedio por individuo por especie, uno puede calcular el área basal promedio por especies por hectárea, en función de la densidad estimada anteriormente, la densidad por especie estimada anteriormente. Luego de eso uno puede, con el área basal, otro atributo importante a estimar cuando se realizan relevamientos arbóreos, es la dominancia relativa, otro término importante, conocer cuál es la dominancia relativa por especie. Y para eso se utiliza como base el área basal promedio por especie por hectárea en función del área basal total por hectárea. Con esos dos atributos nos falta solamente uno para calcular cuál es el valor de importancia de cada una de las especies. Y el atributo que nos está faltando es la frecuencia, ¿no? La frecuencia por especie, la cantidad o el número de cuartos en la cual cada una de las especies está presente en función del número total de cuartos. Y una vez que se calcula la frecuencia por especie, uno puede calcular la frecuencia relativa por especie, que es igual a dividir la frecuencia absoluta por especies, multiplicado por 100 por un factor de corrección, en función de la sumatoria de las frecuencias absolutas totales de las especies. Y con eso uno puede calcular o puede tener el otro parámetro importante para estimar el valor de importancia de cada una de las especies, que es la frecuencia relativa por especie. Entonces, de esta manera, como se observa en la última ecuación, el valor de importancia, el BI, es el equivalente a la sumatoria de la densidad relativa por especies, ¿no? La dominancia relativa por especies y la frecuencia relativa por especies. De esta manera se puede construir, se puede relativizar, ¿no? Cuál es el valor de importancia de cada una de las especies dentro de la comunidad arbórea. Bueno, de esta manera damos por finalizada el marco teórico del práctico 5 y ustedes van a tener luego a disposición el trabajo práctico correspondiente a este práctico, en la cual van a poder aplicar cada una de estas metodologías y van a poder comprender cómo
cómo se puede utilizar cada uno de estos en una aplicación agronómica. Eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.